Hola, bienvenidos un día más a otra receta del canal. Hoy preparo unos calabacines rellenos de atún, una receta muy sencilla, muy rápida y con mucho sabor. Así que sin más, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 4 calabacines, 350 gramos de atún, queso rallado, 120 mililitros de leche, una cebolla, 4 ajos, nuez moscada, un poquito de zumo de limón, una cucharada de harina, sal, pimienta negra y aceite de oliva. Vamos a empezar preparando los calabacines, que ya los tenemos bien lavados y bien secos, y les vamos a cortar los dos extremos. A continuación, con mucho cuidado, los vamos a partir por la mitad y vamos a intentar que nos queden las dos mitades iguales. Una vez ya los tenemos por la mitad, mirad, con un cuchillo les vamos a hacer un corte a los bordes y en el centro y les vamos a sacar la pulpa. Ahí está. Y ahora con una cuchara normal, si no tenéis de las cucharas que son típicas para vaciar las frutas, pues mirad, ¿veis? Utilizáis una cuchara normal que también va bien. La pulpa del calabacín es mucho más tierna y se saca más fácilmente. Ir con cuidado que no se os rompa la base del calabacín y lo dejáis que quede en forma de barquita. Y lo mismo hacéis con el resto de calabacines. Una vez ya los tenemos todos listos, yo los he colocado ya en las bandejas del horno. Les vamos a añadir un poquito de sal. Añadimos también pimienta negra, todo esto al gusto. Y vamos a terminar con un poquito de aceite. Ahora los vamos a llevar al horno a 180 grados durante 10 minutos para que el calabacín se reblandezca. Mientras tanto nos vamos a preparar el resto de ingredientes y aquí tengo ya la pulpa del calabacín que la vamos a cortar en trocitos más pequeñitos. Vamos a trinchar los ajos que tenemos. Y vamos a picar la cebolla bien pequeñita. Y mientras hemos preparado los ingredientes, ya tenemos los calabacines listos, así que los vamos a reservar para el momento de utilizarlos. Preparamos el relleno y en una sartén con aceite caliente vamos a empezar sofriendo la cebolla. Dejamos la cebolla un par de minutos y añadimos la pulpa del calabacín. Mezclamos un poco y le añadimos también el ajo. Agregamos un poco de sal y pimienta negra al gusto. Y lo dejamos cocinar hasta que el calabacín esté bien blandito. Mirad, una vez ya está en este punto, le vamos a agregar el atún.
Mezclamos todo bien, lo dejamos un par de minutitos y ahora ya le vamos a añadir la cucharada de harina, mezclándola bien para que se nos tueste. Y nada, dejamos que la harina se tueste un minutito y ahora ya poco a poco le vamos a ir agregando la leche. Así nos tiene que quedar una especie de pasta, como si estuviéramos haciendo la pasta de canelones. Le acabo ya de agregar toda la leche y vamos removiendo bien para que no se nos queme la leche en el fondo. Y ahora le voy a agregar nuez moscada. Y ya cuando le agregamos la nuez moscada, nada, esperamos un minutito y ya lo sacamos del fuego. Volvemos a los calabacines y ahora ya toca rellenarlos. Si os está gustando la receta de estos calabacines rellenos de atún, que os aseguro que aquí huele súper bien, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Pasamos a la siguiente bandeja y seguimos rellenando. Y mirad, no nos ha quedado nada de relleno, esta vez lo hemos utilizado todo. Como toque extra de sabor, le vamos a añadir unas gotitas de zumo de limón por encima del relleno. Y ahora viene la parte más divertida, añadirle todo el queso que queráis por encima de los calabacines, la cantidad que queráis y el tipo de queso que queráis. Una vez listo, lo llevamos al horno a 200 grados, calor arriba y abajo, durante 10 minutos. Pasados esos 10 minutos, cambiamos el horno a gratinado y lo dejamos más o menos unos 5 minutos, o hasta que el queso esté tostado y esté burbujeando. Y mirad, no me digáis que no tienen una pinta espectacular. Aquí huele súper bien, yo ya tenía unas ganas de pegarle un bocado. Mirad qué bien ha quedado la bandeja. Y bueno, como veis, yo ya estoy dispuesta, como siempre, a probarlos. Mirad, qué maravilla, y ha quedado súper delicioso. El queso crujiente y el calabacín perfectamente cocido. Pues ahí va otra estupenda receta que os aseguro que no vais a poder parar de comer porque de verdad están riquísimos. Así que espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.